Bueno, vamos a hablar ahora de la glomerulonefritis primarias y antes de nada vamos a definir lo que es el síndrome nefrótico. Básicamente el síndrome nefrótico se define con la triada de una proteinuria de más de 3,5, una albuminemia de menos de 2,5 y la presencia de edemas. Además, si este síndrome nefrótico asocia hematuria y o hipertensión arterial o insuficiencia renal, se denomina síndrome nefrótico impuro. Las consecuencias de este síndrome nefrótico básicamente son la hiperlipemia. Ocurre debido a esta pérdida de proteína un aumento en la síntesis de colesterol y triglicéridos por parte del hígado que llevan a la formación de trombos en la vena renal y miembros inferiores. También se producen fenómenos de hipercoagulabilidad por pérdida de antitrombina 3 y aumento de la agregación plaquetaria. Como se pierden anticuerpos, pues hay un mayor número de infecciones. Y además, los fármacos que presentan alta unión a proteínas plasmáticas, como se pierden proteínas por la orina, aumenta la concentración plasmática del fármaco, causando toxicidad. Y además, por la pérdida de proteínas, pues hay riesgo de desnutrición. Entonces, hiperlipemia, hipercoagulabilidad, infecciones, desnutrición y toxicidad por fármacos. Decimos así en normas generales que la glomerulonefritis no proliferativas que vamos a ver causan síndrome nefrótico con proteinuria, albuminemia, edemas, y luego se asocian a hipertensión arterial, o hematuria o insuficiencia renal de forma aislada. Estaríamos hablando de un síndrome nefrótico impuro. En cambio, las glomerulonefritis proliferativas van a cursar con síndrome nefrítico. Hay una excepción que es el síndrome de Berger, que es proliferativa y cursa con síndrome nefrótico el 10% de las veces. Pero vamos a ver que lo más frecuente es que ocurra en episodios de hematuria o microhematuria asintomática. Aunque sí que es verdad que un 10% presentan síndrome nefrótico. Muy bien, vale, vamos a ver ahora la primera, la glomerulonefritis no proliferativas y difusas. Y en concreto vamos a hablar de la glomerulonefritis de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Vamos a ver que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños de 2 a 6 años. En la patogenia lo que ocurre es que disminuye las cargas negativas de la membrana del glomérulo y además ocurre una serie de factores inmunológicos como alteración de los linfocitos T, de los podocitos, aumento de la IgE, aumento de la IgM. Bueno, ya nada más que estos factores inmunológicos como este o este, ya nos va a hablar de que está relacionado con la atopia, con la alergia, con las picaduras de insectos, avispas, etc. Y eso es lo que ocurre. Muchas veces son casos secundarios a qué? A AINES, alergia, atopia, linfomas de Hodgkin, importante. Una glomerulonefritis de cambios mínimos en adultos buscar un linfoma de Hodgkin. Picaduras o también pueden ser infecciones víricas. Bueno, muy sencillo. Vamos a ver la histología, el microscopio óptico es normal, o sea, no se ve nada, sería una histología completamente normal. Ya en microscopio electrónico vemos una fusión de los podocitos o de los pedicelos de los podocitos, como dicen en algunos manuales. No es patognomónico porque en grandes proteinurias, hablábamos de síndrome nefrótico cuando había una proteinuria de más de 3,5, pero bueno, si se eleva todavía más, pues puede aparecer al microscopio electrónico una fusión de los podocitos, que no es patognomónico. Inmunofluorescencia es negativa y cursa con el complemento normal. La clínica, muy importante, es un síndrome nefrótico puro y completo. ¿Por qué decimos esto? Y además es selectivo. Los niños presentan proteinuria selectiva, es decir, una proteinuria de más de 3,5 pero que está constituida solo por albúmina. Y destaca eso, la normocomplementemia, aunque pueda haber inmunocomplejos circulantes. Los niños no se biopsian, o sea, no hace falta hacer biopsia porque no vas a ver nada y no lo vas a tratar. Solo con corticoides, ¿no? Vale. Si es impuro o no representa respuesta al tratamiento, sí se va a biopsiar. Y los adultos sí se biopsian. Si resulta ser cambios mínimos, hay que buscar un linfoma. Bueno, entonces, no se biopsia. ¿Se trata o no se trata? Se trata. El tratamiento de elección son los corticoides, 1 miligramo kilo día. Y además hay que asociarle inmunosupresores pues en los casos que no responden y tal y cual. El papel de los inmunosupresores como norma general es retirar los corticoides y aumentar el periodo libre de recidiva. Bien, si no responden, rebiopsiar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de una glomerulonefritis que se pueden confundir también con síndrome nefrótico, que sería la glomerulonefritis o glomeruloesclerosis
focal y segmentaria. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que clínicamente son similares, aunque ahora veremos que el perfil es diferente, porque la glomerulosclerosis focal y segmentaria afecta pues, fundamentalmente a mujeres adultas, obesas, con grandes proteinurias y deterioro de la función renal, que no lo presenta la glomerulonefritis de cambios mínimos, en la cual muchas veces no se pilla el glomérulo afectado en una biopsia. Entonces se piensa que es de cambios mínimos, pero al final resulta que es focal y segmentaria. Bueno, distinguimos si responden o no a los corticoides los pacientes en pacientes córtico-sensibles y pacientes córtico-dependientes. Bueno, vamos a ver ahora esta, nos saltamos un poco, una glomerulonefritis que se confunde muchas veces con la de cambios mínimos, que sería no proliferativa y focal. ¿Por qué? Porque cambios mínimos es difuso, la membranosa es difusa, ambas no proliferativas, y la tercera, que es no proliferativa, sería la hialinosis focal y segmentaria, ¿no? Bien, vamos a ver que es el 10% de los síndromes nefróticos en los niños y el 20% de los síndromes nefróticos idiopáticos en adultos. Por lo tanto, eso, sospechar en síndrome nefrótico que no responden a corticoides. La edad media de presentación es de los 20 años y diferentes trabajos apuntan a una predilección por el sexo masculino. Bueno, esto del sexo masculino, en algunos manuales dice que es sexo femenino. La patogenia, vamos a encontrar que tenemos formas primarias o idiopáticas en las que no se sabe la etiología. Se piensa en un posible factor circulante que no está caracterizado, pero puede ser el receptor circulante de la uroquinasa. Por lo tanto, si preguntan ¿a qué se debe una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria? Etiología desconocida, pero se piensa que tiene que ver con el receptor circulante de uroquinasa. Formas secundarias. ¿Secundarias a qué? Ya hemos visto alergia, atopia, picaduras, AINE, linfomas de cambios mínimos, y en esta segmentaria y focal tenemos que pensar en VIH, parovirus B19, heroína, interferón y el litio, pero fundamentalmente el VIH y la heroína. Bueno, y el B19 pues también. VIH, heroína, interferón alfa, litio, parovirus B19. Dice que es el... bueno, y luego tenemos además está mediada por respuestas adaptativas estructurales o funcionales. Vale, esto lo que quiere decir es que se puede producir por varias situaciones. ¿Por qué se puede producir? Pues se puede producir en una persona con masa renal normal si tiene hipertensión, si tiene obesidad, procesos vasooclusivos, si tiene anemia de células falciformes, etc. Entonces al final pues los glomérulos digamos que colapsan, ¿no? Se esclerosan. ¿Por qué? Pues por esa hipertensión, por la obesidad, por los procesos vasooclusivos, por la anemia de células falciformes. Pacientes que tienen una masa renal disminuida por lo que sea, por una agenesia, una displasia renal, una nefropatía crónica del injerto, al final lo que ocurre es que las nefronas residuales sanas, porque tenga una hipertensión arterial, que te haya dañado muchas nefronas, porque tengas una nefrectomía, pues estas nefronas sanas lo que hace es que se produce una serie de cambios compensatorios. Si hay menos nefronas o parte de estas están dañadas, el resto experimentan cambios para compensar y aumenta la presión hidrostática. En realidad, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es el desarrollo final de cualquier glomerulonefritis. Por lo tanto, ¿cuál es la glomerulonefritis del final de todas? Pues esta, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es no proliferativa y además es focal. Bueno, en la histología lo que vamos a ver es que el ovillo glomerular está esclerosado, se ve rosita. Ojo, ni todos los glomérulos
ni todos los segmentos dentro del glomérulo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues una afectación segmentaria y focal. Vamos a ver esclerosis, ¿no?, en segmentos del penacho. Es decir, aquí lo tenemos, ¿no? No de todos los glomérulos ni de todas las regiones del glomérulo. Vale, sino que vemos esclerosis en algunos segmentos del penacho, en algunos glomérulos, con expansión del mesangio y colapso de las luces capilares. En las zonas de esclerosis, en estas zonas de los penachos, lo que vamos en algunos segmentos de los penachos, lo que nos vamos a encontrar son los depósitos amorfos y hialinos Pas positivos. Depósitos hialinos Pas positivos. A veces existe una proliferación mesangial difusa, no se sabe muy bien por qué. Y bueno, importante saber que las lesiones aparecen primero en los glomérulos justamedulares, ¿eh? Aquí dice que justamedulares, pero yo creo que es glomérulos justamedulares. Por eso aparecen biopsias normales, se piensa en una glomerulonefritis de cambios mínimos, pero luego si es una persona joven, obesa, hipertensa, importante aquí también para diferenciarlos, es que la inmunofluorescencia, vamos a ver depósitos en esas zonas de esclerosis, vamos a ver depósitos granulares de IgM y de C3, y esto ya lo vamos a ir diferenciando de la membranosa, donde vamos a ver, claro, aquí va en la membranosa hay IgG y C3 en la membrana basal, y aquí hay IgM y C3, pero en las zonas de esclerosis. Vale, en el microscopio electrónico lo que vamos a ver básicamente es que desaparecen, hay una desaparición generalizada de los podocitos, y además hay engrosamiento y pliegues focales de la membrana basal glomerular. Vale, la clínica, un síndrome nefrótico impuro, importante, que tiene hipertensión arterial, que era una de las causas también, que tiene hematuria, que tiene insuficiencia renal. Vale. En ocasiones pues puede ser una proteinuria o una hematuria aisladas. Muchas veces, la mayoría de las veces, la hematuria es microscópica. Aquí hay inmunocomplejos y aquí C3 y C4 es normal. Vale. Bueno, además falta decir el pronóstico de los cambios mínimos, y aquí lo tenemos. Que buen pronóstico, mejor en los niños que los adultos, porque suelen responder a las recidivas. Perdón, porque suelen responder a los corticoides. Y eso, importante en los adultos, peor pronóstico, porque hay más recidivas, más corticoresistencia, más corticodependencia y más asociaciones a los linfomas. La glomerulonefritis no proliferativas focales, ya lo habíamos visto, muy importante, muchas veces pueden ser primarias, un receptor de uroquinasa, se cree, secundaria VIH por el virus B19, es secundaria consumo de heroína, etc. Bien, esclerosis focal de parte del penacho, de algunos de los glomérulos. Microscopio electrónico se pierden completamente los podocitos, y además hay engrosamiento de la membrana basal glomerular y depósitos granulares en las zonas de esclerosis de IgM y de C3. Importante aquí, este síndrome nefrótico impuro. La mayoría acaban en insuficiencia renal a los 10 años. Y muy importante que pueden recidivar en el trasplante renal en menos del 50%, y lo hacen de forma muy agresiva cuando lo hacen. Por lo tanto, cuando vemos que un paciente comienza con una proteinuria post-trasplante, especialmente si esta proteinuria no es selectiva, se asocia a microhematuria, pues lo que tenemos que hacer es hacer plasmaféresis. ¿Por qué? Post-trasplante renal, para intentar eliminar esos posibles anticuerpos producidos contra los receptores de la uroquinasa. Vale. Entonces eso se caracteriza por la corticoresistencia. Por lo tanto,
¿Vamos a dar corticoides? Pues no, evidentemente. Lo que vamos a ver es que, o no, o sea, lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento es excluir las formas secundarias a drogas, un virus como el VIH, el parvovirus B19, etc. Y ahora vamos a ver la forma primaria. Vamos a ver, si la forma primaria, el paciente no tiene síndrome nefrótico, es decir, puede tener su proteinuria, microhematuria, pero es una proteinuria que no llega a rango nefrótico, lo que tenemos que hacer es controlar la tensión arterial, porque cuidado, porque esto es un síndrome nefrótico que asocia hipertensión arterial y o hematuria. Lo que vamos a hacer es darle IECA o ARA2. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es vasodilatar la arteriola eferente y disminuye la presión de filtrado, con lo cual se pierden menos proteínas por el glomérulo. Súper importante también saber que los IECA y los ARA2 están contraindicados en el fracaso renal agudo. Vamos a ver también que eso es si el paciente no debuta con síndrome nefrótico. IECA o ARA2 para intentar disminuir la proteinuria. Ahora, si la proteinuria ya es más importante, más de 3,5 y entra en rango nefrótico, tratamiento corticoide. Cuidado, al final, el 30 o el 40% no hay respuesta. Y esto no solo es un factor de mal pronóstico, sino que un paciente con una glomerulosclerosis focal y segmentaria que no te responda a corticoides es el factor que más predispone, más predictivo de una enfermedad renal crónica. Un paciente que tiene una glomerulosclerosis focal y segmentaria con síndrome nefrótico que no responde a los corticoides. Por lo tanto, si debuta con síndrome nefrótico, damos corticoides y esperamos que vaya bien, pero muchos no van bien. Bueno, pasamos atrás, vamos a la membranosa. Súper importante saber que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto. Muy importante saber que es autoinmune, ¿no? Se produce por complejos antígeno-anticuerpos. Muy importante. Estos inmunocomplejos se forman con un antígeno, ¿no? Que es una proteína del podocito, sería el receptor de la fosfolipasa A2. Por lo tanto, vamos a encontrar anticuerpos contra eso. Vamos a encontrar de tipo M. Por lo tanto, el 70% de la glomerulonefritis membranosa idiopática detectamos los antiplados R. Y el 30% restante es negativo, por lo que se piensa que en un proceso similar existen anticuerpos específicos que no es el receptor de la fosfolipasa A2, pero que puede haber otro, igual que en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues se creía que había pues este receptor de uroquinasa. Bueno, vamos a seguir viendo que a ver, bien, vale, patogenia ya hemos visto cambios mínimos, disminución de la carga negativa o alteraciones inmunológicas. Focal y segmentaria ya hemos visto que es receptor de uroquinasa, y membranosa es los PLA2R, es decir, el receptor de la fosfolipasa A2 que forma inmunocomplejo. Bueno, el 70% hemos visto que no lo expresan y por lo tanto se piensa que hay anticuerpos que todavía no han sido identificados. Y me falta la 3. Bueno, pues básicamente lo que vamos a ver es que clasificamos la glomerulonefritis membranosa en primaria si expresa los PLA2R y secundaria si no los expresa. Bueno, si no los expresa. Secundaria a otras patologías, fundamentalmente hepatitis B. Cuidado, porque ahora veremos que el virus C se asocia más con otro. Pero, bueno, ya hemos visto que focal y segmentaria, ya hemos visto que se asocia mucho a VIH, heroína, parvovirus B19, etc. Bueno, pues aquí hepatitis B, aunque también C, sífilis, malaria, etc. Neoplasias, tumores sólidos como el de pulmón, el de colon y el de mama. Fármacos como la penicilamina, las sales de oro, mercurio, captopril,
preguntado en el MIR. Enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, sarcoidosis. Bueno, si los antiplados R son positivos, parece que es idiopática, es decir, que está mediada por los inmunocomplejos. En cambio, si es negativo, pues hay que sospechar que la causa es secundaria a todas estas tumores sólidos de colon, de mama, de pulmón, virus B, C, sífilis, malaria, esquistosomiasis, enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto también, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver al microscopio óptico, aquí sí que vemos cosas, es que hay un engrosamiento uniforme y difuso de la membrana basal del glomérulo y vemos unas púas o espinas en el lado subepitelial. Bueno, y súper importante también, depósitos granulares de IgG y C3 en la membrana. Si veíamos antes IgM y C3 en las zonas de esclerosis, en los penachos de esclerosis de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en la inmunofluorescencia de la glomerulonefritis membranosa, vemos depósitos granulares de IgG y C3. Bueno, hemos visto esto, vale, ya hemos visto las membranosas, cambios mínimos, focal, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vamos a ver también ahora, el tratamiento de la focal y segmentaria ya hemos visto que es sin síndrome nefrótico y EKG2, con síndrome nefrótico, corticoides y rezar, digamos, entre comillas. Bueno, estas son las glomerulonefritis no proliferativas que cursaban con síndrome nefrótico. ¿Hay una glomerulonefritis proliferativa que curse con síndrome nefrótico? Sí, es la excepción y es la enfermedad de Berger. Bueno, vamos a ver ahora las proliferativas. Vamos a ver las glomerulonefritis proliferativas difusas, porque luego tenemos una proliferativa que es focal, que es el Berger, efectivamente, que cursa con síndrome nefrótico. Bueno, pues tenemos las proliferativas que puede proliferar lo de fuera del lo de fuera del capilar, lo de dentro del capilar o la membrana y el capilar. Si es que la membrana sacromedular y el capilar. Bueno, extracapilar también se la conoce con el nombre de rápidamente progresiva, fenómeno estructural más agresivo de las lesiones causadas por inflamación glomerular. Produce una disminución, de la función renal en días, semanas o meses, pero esto es agudo, es decir, casos clínicos nos presentan un síndrome nefrítico, es decir, que asocia hematuria, hipertensión arterial, deterioro de la función renal de forma aguda. Hay que pensar en esto. Claro, también se podría, una mujer con proteinuria y luego te aparece microhematuria o hipertensión arterial y proteinuria, pues sí, en rango nefrótico, pues lo que hay que pensar es en una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bueno, vamos a ver que aquí lo que se produce es un depósito de anticuerpos, inmunocomplejos y complementos, y se rompe la pared del capilar. Entonces al final van a pasar fibrina y monocitos al espacio de Bowman. Y esta fibrina y monocitos al espacio de Bowman es lo que va a estimular la proliferación de las células de la cápsula de Bowman. ¿Y esto cómo se va a ver? Pues como una semiluna al microscopio óptico. Al final se provoca un colapso. Por lo tanto, ¿qué es lo que provoca la formación de semiluna? Pues todos estos mecanismos inmunes que se acumulan sobre la pared del glomérulo, sobre el capilar, provoca un paso de todo, y lo que provoca, lo que estimula las células de la cápsula de Bowman, las células epiteliales, pues es el paso de monocitos y de fibrina, que pasan, estimulan ahí al espacio de Bowman, y lo que ocurre es que se favorece la proliferación de células epiteliales formando la semiluna. Perfecto. Vamos a ver la glomerulonefritis extracapilar o rápidamente progresiva. ¿Por qué? Porque cursa con un síndrome nefrítico y además lo que ocurre con esto es que hay un deterioro agudo de la función renal. Distinguimos tres tipos.
Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bien, normalmente suelen preguntar la tipo 3, con los ANCAs, ¿no? La necrotizante idiopático. La 2 es por inmunocomplejos y la 1 por anticuerpos contra el colágeno 4 de la membrana basal. Muy importante, esto recuerda mucho al síndrome de Alport, ¿no? Donde se produce una afectación, no anticuerpos, sino una alteración de la fibra de colágeno tipo 4. Entonces, cuando pregunten, hay un niño con lenticono anterior, antecedentes de sordera, síndrome de Alport ligado a X. Y si nos dicen, hay una forma que es autosómica dominante, parecida al síndrome de Alport, lo que tenemos que saber es que se trata de una hematuria familiar benigna o algo así se llama, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Microhematuria familiar benigna que es autosómica dominante y tiene buen pronóstico. Bueno, pues eso, repasamos: glomerulonefritis rápidamente progresiva o extracapilar, tipo 1 inmunocomplejo, o sea, anticuerpos contra el colágeno tipo 4 en la membrana basal, tipo 2 inmunocomplejos, tipo 3 necrotizante idiopática o pauci inmune. ¿Por qué pauci inmune? Porque está mediada por los ANCAs. No se conoce, aunque la detección de los ANCAs pues es importante. Proliferativa extracapilar tipo 1, autoanticuerpos contra el colágeno de la membrana basal tipo 4, pues eso. Anticuerpos dirigidos contra la membrana alveolar también, ¿no? Aquí tenemos tipo 4, similar al síndrome de Alport. Vamos a ver que aquí la incidencia es en la segunda o la tercera década de la vida y que si aparece también enfermedad pulmonar con hemoptisis, pues se llama síndrome de Goodpaster, que puede aparecer asociado a la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, aunque puede aparecer también en la tipo 2 o tipo 3. Y si ocurre en la sexta o séptima década de la vida, es más frecuente que la enfermedad esté limitada al riñón y no afecte también al capilar pulmonar. Bien, vamos a ver ahora la glomerulonefritis extracapilar de tipo 2, es decir, aquí lo que ocurre es formación de inmunocomplejos. Se forman in situ complejos inmunes y complemento en el mesangio y otras áreas del ovillo glomerular. No es propio de ninguna patología específica y puede desarrollarse como parte de numerosas enfermedades renales, como una glomerulonefritis primarias o enfermedades sistémicas. Vale, entonces, esto es, pues sí, por ejemplo, una nefropatía IgA, que es una proliferativa focal que da síndrome nefrótico, también una glomerulonefritis postinfecciosa o también una membrano proliferativa. También enfermedades sistémicas como una nefropatía lúpica, una artritis reumatoide también que se asociaba a la membranosa, ¿no? Junto con el lupus, los tumores sólidos, los virus, etcétera. Bueno, y luego tenemos la tipo 3 o pauci inmune, donde encontramos inmunoglobulinas y encontramos los ANCA, ¿no? Bueno, pues ya está. Dice que no hay depósito de material inmune en el ovillo glomerular. Entonces, en el tipo 1 sí que hay anticuerpos, en el tipo 2 hay inmunocomplejos y en el tipo 3 no se sabe lo que hay en el glomérulo porque no brilla cuando se le hace la inmuno, pero sí que se ven en sangre los ANCA, ¿no? Relacionados con C-ANCA, el Wegener, P-ANCA, la poliangiitis microscópica, lo veremos después. Vale. Bien, más frecuente en adultos o ancianos, la tipo 3 es más frecuente en adultos o ancianos ya más mayores, que no asocia hemorragia pulmonar, por lo tanto no parece que sea síndrome de Goodpaster. La histología en la glomerulonefritis proliferativa extracapilar, así en general, lo que vamos a ver es formación de semilunas por el depósito de monocitos y fibrina en la membrana basal. Vamos a ver también células mononucleares en el intersticio. Células mononucleares en el intersticio. ¿Por qué? Porque son las que están estimulando la célula epitelial de la cápsula de Bowman. Y ya el resto depende, pero lo que sí que vamos a ver, bueno, por cierto, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria había desaparición totalmente de los podocitos. En la membrana basal, de los podocitos,
había un engrosamiento y pliegues focales de la membrana basal glomerular, y también observamos los depósitos granulares de IgM y C3 en los focos de esclerosis Paz positivo. Aquí lo que vamos a ver básicamente es, en la tipo 1 vemos depósitos lineales de IgG y C3, ¿por qué? Porque son autoanticuerpos. En el 2 vamos a ver depósitos granulares de inmunoglobulinas y complementos. O sea, depósitos lineales, depósitos granulares, porque son inmunocomplejos. Vemos depósitos granulares, igual que veíamos en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, igual que veíamos en la glomerulonefritis membranosa. Y en la tipo 3 es negativa, no hay ni IgM ni C3, pero es pauci-inmune. ¿Por qué? Porque tiene los ANCA asociados. ¿Y qué clínica da esto? Pues bueno, vamos a ver que tenemos un síndrome, da un síndrome, dice, bueno, vamos a ver ahora la clínica, pues el síndrome pseudogripal con febrícula, mialgias y artralgias, astenia, pero a veces el paciente no presenta este síndrome pseudogripal, aunque no, tampoco te dice mucho. Lo que sí que manifiestan es un síndrome nefrítico, es decir, proteinuria no nefrótica, es decir, de menos de 3,5 y hematuria. Y aquí lo que ocurre básicamente es que hay un deterioro muy rápido de la función renal, es un proceso agudo. Importante saber que el 50% de la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, es decir, con anticuerpos antimembrana basal, asocian hemorragia pulmonar, pero también puede ocurrir en la tipo 2 mediada por inmunocomplejos o tipo 3 o pauci-inmune. Pues nada, poco más. La endocapilar o postestreptocócica, súper importante el caso clínico que te preguntan, un niño con síndrome nefrítico, que ha pasado hace 1 o 3 semanas, una infección vírica o una infección bacteriana, un estreptococo beta hemolítico del grupo A, sospechar esto. Importante, si dicen que son episodios de hematuria coincidiendo con la infección, estamos hablando de una IgA. Bueno, aquí lo que ocurre en esta proliferativa endocapilar o postestreptocócica, pues eso, se produce tras una infección por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué produce el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Pues una faringitis, una faringoamigdalitis, una piodermitis o un impétigo. Y también otros gérmenes que pueden producir una glomerulonefritis por bacterias, estreptococo tal. Muy frecuente, más frecuente en el varón y más frecuente en niños. Patogenia, complejos, inmunocomplejos, al igual que se formaban en la membranosa con los receptores de la fosfolipasa 2, como ocurría en la extracapilar de tipo 2, que se formaban estos inmunocomplejos. Bueno, vamos a seguir viendo la clínica que hemos visto. El antígeno es una parte del estreptococo. Evidentemente, si hay una infección estreptocócica, pues el antígeno es una parte del estreptococo. Durante la infección se liberará gran cantidad de antígenos en sangre. Se forman inmunocomplejos que se depositan en el riñón. Algunas enzimas del estreptococo se liberarían actuando sobre una IgG propia, alterándola, comportándose como un antígeno, formando los inmunocomplejos. Me falta decir cómo se trata la extracapilar. Pues bueno, se trata básicamente, tenemos una inducción y luego un mantenimiento. Vamos a ver que incluyen esteroides, ciclofosfamida, y ya si la alteración es muy importante, pues hacemos plasmaféresis. Importante, ¿cuál es la otra que habíamos visto ya? Que hacíamos plasmaféresis. ¿Hacíamos plasmaféresis en la membranosa? No. Hacíamos plasmaféresis en la glomerulosclerosis focal y segmentaria con síndrome de hematuria, hipertensión arterial, síndrome nefrótico, etc. Y aquí también estaría indicado hacer plasmaféresis. Bueno, pues se hace una fase de inducción con corticoides y inmunosupresores con ciclofosfamida y luego se hace una fase de mantenimiento. Y entonces, claro, si esta proliferativa extracapilar pues es muy importante, pues se puede hacer la plasmaféresis. Bueno, vamos a seguir viendo ahora
Sí, la glomerulonefritis proliferativa endocapilar o postestreptocócica, donde el antígeno lo constituye una parte del estreptococo, se forman inmunocomplejos, o sea, complejos antígeno-anticuerpo, y dice que algunas enzimas del estreptococo se liberarían actuando sobre la IgG propia, alterándola, comportándose como un antígeno. Se forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el riñón. Bueno, histología, aquí proliferativo, es decir, aumento del número de células del ovillo sin cambios en la membrana basal. Por esto es endocapilar. Por lo tanto, aquí ¿va a haber semiluna? Generalmente no, pero sí que es verdad que en un 5 o 10% sí que aparece. Lo que vamos a ver como es endocapilar, es dentro del capilar vamos a ver una hipercelularidad del ovillo. Y si esta hipercelularidad del ovillo hay polimorfonucleares, ¿por qué? Porque van contra esos complejos que se forman con el antígeno del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bueno, no hay cambios en la membrana basal o no suele haberlos, A veces sí que hay semiluna, pero no suele haber cambios en la membrana basal. Y desde luego no hay esos, por cierto, hay depósitos, en la 3 desde luego que no, en la 2, en la 1 había depósitos lineales en la membrana basal, en la tipo 1 había depósitos lineales, en la tipo 2 había depósitos granulares de de inmunoglobulinas y de complemento, y aquí lo que hay son depósitos subepiteliales, pero es que además lo que hay es eso, depósitos granulares de IgG y C3, pero ¿dónde? Pues va a estar en las paredes capilares y también en el mesangio, pero no en la membrana basal glomerular. Aunque sí que es cierto que al final los casos muy agresivos terminan lesionándose la membrana del glomérulo, le llega a la membrana basal glomerular la fibrina y los monocitos, favorece la proliferación de células epiteliales y vemos la semiluna, es decir, que al final una endocapilar agresiva puede progresar en una extracapilar tipo 2. Bien, la clínica, pues esto, es muy importante saber, pues eso, un síndrome nefrítico agudo, ¿no? Es decir, un cuadro que aparece 1 a 3 semanas después de una infección cutánea guamitalar. Súper importante, diagnóstico diferencial con la enfermedad de Berger, en el que no suele haber síndrome, o sea, hay solo hematuria o microhematuria coincidiendo con infecciones en pacientes jóvenes. Pues esto, aquí lo que hay es una hematuria macroscópica, hipertensión arterial, edema, incluso puede haber insuficiencia cardíaca, cefalea, proteinuria, etc. En la analítica, pues importante los ASLO y súper importante que cursa con hipocomplementemia. La endocapilar o postestreptocócica es una de las que cursa con inmunocomplementemia. Bueno, vamos a, igual que la membrana proliferativa de tipo, vamos a ver, hay un tipo de membrana proliferativa, claro, sí, bueno, en las dos. Lo que pasa es que en la tipo 2, mediada por el complemento, solamente disminuye el C3. Bueno, claro, porque en la enfermedad de Berger lo que hay es normocomplementemia. Por tanto, en la enfermedad de Berger hay normocomplementemia. Bueno, seguimos hablando. ¿Cómo se trata entonces esta glomerulonefritis endocapilar? Pues aquí no damos corticoides, no. Aquí pues un tratamiento de soporte, digamos, ¿no? Antibióticos si persiste la infección, hipotensores, diuréticos, restricción de sodio para prevenir edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, etc. Y diálisis si es preciso. El 95% se cura, entonces podemos decir que este síndrome nefrítico, pues en el niño, suele ocurrir estos niños de 5 a 15 años, con hipercelularidad del ovillo, algunos pueden tener incluso semiluna, casos muy agresivos pueden desembocar en una extracapilar de tipo 2, pues vamos a ver que el 95% se curan. Vale, claro, cuando el 50% al final acaban en insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando hay una proliferación extracapilar asociada. Glomerulonefritis membrano proliferativa, pues vamos a ver que hay dos tipos.
mediada por inmunocomplejos y mediada por complemento. Súper importante en la membrana proliferativa mediada por complemento. En esta va a haber hipocomplementemia, en esta va a haber hipocomplementemia, en la enfermedad de Berger hay normocomplementemia. Bueno, pues aquí en la membrana por el complemento hay una hiperactividad en la vía alternativa, ¿no? ¿Por qué? Pues se cree que fundamentalmente hay autoanticuerpos contra el factor C3, ¿no? Formas secundarias son más frecuentes en la edad adulta. Bueno, ya hemos visto ya el VIH que se asocia con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tipo 1 que se asocia a alteraciones del linfocito T, aumento de la IgE, disminución de la carga negativa del glomérulo. Bueno, la histología, bueno, antes de nada falta los inmunocomplejos. Lo que se produce es una antigenemia persistente que da lugar a la formación de antígeno-anticuerpos, a la activación de la vía clásica y va a dar lugar a la membrana de doble contorno con un aspecto lobulado del glomérulo. Bueno, entonces pues nada, resumiendo, decir que la membrana proliferativa tipo 1 con antígenos persistentes, que al final conlleva la aparición de complejos antígeno-anticuerpos que activan la vía clásica. Vamos a ver la membrana con doble contorno y el aspecto lobulado del glomérulo, suelen dar síndrome nefrótico. Y la impuro con hematuria. Y la tipo 2, hiperactividad de la vía alternativa del complemento, por lo que vamos a ver, las dos cursan con hipocomplementemia, esta también. Vamos a ver el espectro lobulado con engrosamiento de la membrana basal por los depósitos PAS positivos. Vale, pues ya está. Y lo tenemos la proliferativa, por último, focal, IgA o enfermedad de Berger. Cuidado porque es una glomerulonefritis que es proliferativa, que es focal y que da síndrome nefrótico. Y también la membrana proliferativa da también síndrome nefrótico incompleto. Bueno, pues es la primera causa de glomerulonefritis primaria en el mundo, importante, es la causa más frecuente, muy típica de varones. Cualquier edad, pero tiene un pico de incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Lo que ocurre es la activación del complemento por un depósito de inmunocomplejos, sobre todo de IgA. Puede ser el antígeno pues puede ser un virus o una bacteria que actuaría en el aparato respiratorio o digestivo sobre esta IgA alterándola. Esta IgA alterada estimularía al complemento por la vía alterna, es decir, que hay un descenso de C3. La microscopía óptica vamos a ver una proliferación mesangial focal. A veces vemos semilunas en las formas graves. Y en la inmunofluorescencia hay depósitos granulares difusos de IgA. Dan hematuria macroscópica recidivante coincidente, así lo diferenciamos de una proliferativa endocapilar. Muchas veces alteraciones urinarias asintomáticas y solo un 10% dan síndrome nefrótico. Si no tiene afectación sistémica se llama enfermedad de Berger, y si tiene afectaciones sistémicas, es decir, dolor abdominal, una púrpura, pues entonces es una púrpura de Solingen-Henoch. ¿A qué se asocia? A cirrosis hepática. ¿A qué se asociaba el VIH, los seroinómanos, parvovirus B19 a la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Vale, pues ya está. Y el normocomplemento. Vale, hay un aumento de la IgA en el suero. Pues ya está, el tratamiento hay que dar esteroides 6 meses, si el debut es grave. Si el debut es grave, damos esteroides 6 meses. Y ya está. Tratamiento conservador, si el debut no grave, damos IECA y ARA2 y damos ácidos grasos omega 3. Y ya está. Al final pueden recidivar tras el trasplante renal, pero rara vez producen la pérdida del injerto, no como la focal y segmentaria, ¿no? que era también muy frecuente que hiciera eso. Síndrome pseudogripal, muy importante, de la proliferativa extracapilar, ¿no? Que debutaba con la proliferativa extracapilar con síndromes nefríticos, con síndromes nefríticos, ¿vale? Pues ya está, esto sería todo. Clínica, claro, un síndrome pseudogripal, ¿no? Con un síndrome nefrítico y pérdida rápida, un cuadro agudo
con deterioro rápido de la función renal. Vale, pues ya está, esto es todo.